Tu cerebro, de la doctora Caroline Leaf. 2. La elección y tu ventaja de la perspectiva múltiple. Escritura principal. Que la paz, la armonía del alma que viene de Cristo gobierne, actúe como árbitro continuamente en sus corazones, decidiendo y estableciendo con finalidad todas las preguntas que surgen en sus mentes, en ese estado pacífico, a la cual, como miembros del de Cristo, un cuerpo también fueron llamados a vivir, y sean agradecidos, apreciativos, dando alabanza a Dios siempre. Colosenses 3:15. Concepto científico vinculado. La elección es real y el libre albedrío existe. Tú puedes estar fuera de tu yo, observar tu propio pensamiento, consultar con Dios y cambiar tanto el pensamiento negativo como el tóxico, o hacer crecer el pensamiento positivo y saludable. Cuando haces eso, tu cerebro responde con una precipitación neuroquímica positiva y con cambios estructurales que mejorarán tu intelecto, tu salud y tu paz. Sentirás la armonía del alma. Estas son declaraciones obvias. Sin embargo, muchos de nosotros andamos por la vida como si fuéramos víctimas de los acontecimientos y las circunstancias de la existencia, de la biología y de lo que sea o quien sea que podamos pensar en culpar. Como terapeuta por casi 22 años y por haber llegado a millones de personas a través de mis seminarios, libros y presentaciones en los medios de comunicación, las declaraciones que más hago son estas. Tú no eres una víctima, tú puedes controlar tus reacciones, tú puedes elegir. El libre albedrío no es una ilusión. Todos nosotros, incluidos los cristianos temerosos de Dios, caemos presa de proclamas hechas en los medios de comunicación por neurocientíficos e investigadores que llegan a hacer noticia con preguntas capciosas como ¿es el libre albedrío una ilusión? El problema, sin embargo, es que este punto de vista no puede ser reconciliado con lo que sabemos acerca del cerebro humano, ni con lo que la Escritura afirma acerca de nosotros como seres humanos. En el artículo del New York Times, un analista legal incluso preguntó, puesto que nuestro cerebro causa todo comportamiento, ¿podría todo comportamiento ser potencialmente excusado? Este es un pensamiento peligroso. En esencia, están diciendo que no somos responsables de nuestras acciones, lo que proporciona una excusa para hacer lo que querramos hacer sin consecuencias. Debemos recordar siempre que los científicos no son Dios, aunque a veces actúen como si lo fueran. Soy científica y si no puedo respaldar un hecho científico con la escritura, cuestiono su validez. Los científicos y los filósofos han debatido por mucho tiempo si tenemos libre albedrío. Algunos argumentan que el libre albedrío es una idea pintoresca y pasada de moda. Por supuesto, el mero hecho de que las personas debatan esta cuestión significa que están usando su libre albedrío para formular sus opiniones y elegir sus respuestas. Así que, literalmente, destruyen su propio argumento. Un neurocientífico típico podría argumentar que las decisiones libres son determinadas con antelación por la actividad cerebral. Este argumento sostiene que el cerebro es como una máquina que tiene todos esos programas en ejecución, los cuales no podemos controlar. Esta máquina produce la mente, de modo que pasamos por la vida indefensos ante la voluntad y merced de esos programas. Por eso, los neurocientíficos usan imágenes cerebrales y terminología sofisticada para argumentar que el libre albedrío es solo una ilusión. Podemos elegir pensar en la forma en que Dios quiere que pensemos,
Como patóloga de la comunicación especializada en el campo de la neurociencia cognitiva, mi investigación se refiere principalmente a cómo piensan los humanos y el impacto de ese pensamiento en lo que dicen, lo que hacen, por lo que he llegado a una conclusión muy diferente de la que aquellos que piensan que el libre albedrío es solo una ilusión. Estoy convencida, sin lugar a dudas, que la capacidad de pensar y elegir que Dios nos dio significa que nuestro libre albedrío influye en nuestro pensamiento, el cual genera nuestro estado de ánimo. Esto es tan importante para el comportamiento y potencial humano que he dedicado mi vida a comprender el proceso del pensamiento y cómo podemos elegir pensar en la forma en que Dios quiere que pensemos. Lejos de explicar el libre albedrío, la evidencia neurocientífica realmente explica cómo funciona el libre albedrío. El biólogo molecular Francis Crick, que ganó el premio Nobel en 1962 con James Watson por su descubrimiento del ADN en 1953, dijo que el libre albedrío es una simple pieza de confabulación ingenua, y lo descartó como un ejército de autoengaño. Al hacer esta declaración, Crick pasó por alto algo importante. Él eligió con su libre albedrío formular ese pensamiento y expresarlo. La prueba del libre albedrío. La actividad cerebral puede ser identificada con la corteza prefrontal, justo por encima de las cejas, y en la corteza parietal, parte superior de la cabeza, 7 a 10 segundos antes de que una decisión real sea verbalizada o promulgada. Muchos científicos usan este hecho para argumentar que la decisión ya estaba codificada. Lo veo de manera diferente y esto es en buena compañía con científicos como Jeffrey Schwartz, Norman Doidge y otros. Mi argumento es que esta actividad cerebral es la función procesal que hacemos inconscientemente en el nivel no consciente y real, la cual está aderezada por los pensamientos, recuerdos que hemos implantado en nuestras mentes inconscientes a través del tiempo. En esta fase elegimos agregar nuestra propia percepción, basada en estos pensamientos implantados que forman nuestro punto de vista, en nuestro camino a la verbalización o acción que realizamos. Así que, en términos simples, lo que decimos y hacemos se basa en lo que ya hemos forjado en nuestras mentes. Evaluamos esta información y hacemos nuestras elecciones basándonos en la misma. Entonces elegimos generar un nuevo pensamiento y esto es lo que impulsa lo que decimos o hacemos. Esta actividad cerebral, vista en las imágenes cerebrales, no es el resultado de una función mecánica, es simplemente la acumulación hasta el momento de la conciencia. Es la actividad de una red de circuitos neuronales que empiezan a prepararse para una próxima decisión mucho antes de que entre en nuestra conciencia. Es la intelectualización que está sucediendo en la mente no consciente. En otras palabras, ¿por qué cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. No somos impulsados por fuerzas superiores a nuestro control consciente. Somos responsables de cada pensamiento y decisión que tomamos. Somos seres altamente inteligentes con libre albedrío y somos responsables de nuestras decisiones. Algunos investigadores con visión futurista han descubierto que cuando las personas dudan del libre albedrío, se vuelven más deshonestas. Es casi como si negar el libre albedrío proveyera la máxima excusa para que la gente se comporte como quiera sin tener que rendir cuentas por sus acciones.
Otros investigadores descubrieron que creer en el libre albedrío dirige las elecciones de las personas a ser más morales y a desempeñarse mejor. Van tan lejos como para decir que cuanto más investigadores examinen el libre albedrío, más razones hay para creer en él y que, en cierta medida, los que creen lo contrario se engañan a sí mismos. Eclesiastés 7:29 dice así: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Una definición estándar del libre albedrío es un conjunto de capacidades para imaginar cursos futuros de acción, deliberar acerca de la razón para elegirlos, planificar las acciones a la luz de esta deliberación y controlar las acciones frente a los deseos competitivos. Esta creo que es la forma en que elegimos seguir el camino de Dios o el de Satanás. La ciencia está demostrando el libre albedrío hasta a nivel genético. Echemos un vistazo a algunas de las pruebas. La elección tiene espacio propio. La elección tiene espacio mental propio, algo así como propiedad inmobiliaria. Alrededor del frente del cerebro incluye muchos circuitos que comienzan en el prosencéfalo basal, entre las cejas, y se extiende hacia atrás a través del lóbulo frontal, que es capaz de una impresionante gama de funciones y está conectado a todas las otras partes del cerebro. Es también donde convergen las conexiones de todas las otras partes del cerebro. Los circuitos específicos van a estructuras como la insulina, el cuerpo calloso, los giros centrales anteriores y posteriores, los ganglios basales, la región precúnea y subgenual del cerebro. Esta disposición permite que el lóbulo frontal integre y administre las actividades en las otras partes del cerebro. Podemos observar nuestros pensamientos. Una de las características más emocionantes de los lóbulos frontales es cómo nos permiten, en cierto sentido, estar fuera de nosotros mismos y observar nuestro propio pensamiento. Podemos observar nuestros pensamientos y nuestras acciones y tomar decisiones sobre ellos. De repente, los principios bíblicos como llevar cautivo todo pensamiento, renovar tu mente, echar toda tu ansiedad y no inquietarte por nada, se vuelven menos difíciles de entender cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha dado el equipo para hacer estas cosas. Cuando elegimos la vida, Deuteronomio 30:19, el diamante aumenta su brillo. Cuando elegimos otra cosa que no sea la vida, el diamante pierde su brillo. Esta es una simple analogía de lo que sucede en el cerebro. Las decisiones equivocadas causan daño cerebral. Las correctas mejoran la función cerebral. Nuestro PPM. Tenemos lo que nos gusta llamar ventaja de perspectiva múltiple. PPM, para abreviar. Nuestra naturaleza única y multifacética, hecha a la imagen de Dios, nos permite ver las cosas desde muchos ángulos, como diferentes perspectivas. Tenemos la oportunidad impar de evaluar nuestros pensamientos y su impacto, y elegir conectarnos con la vida que es Cristo. Juan 15:1-5. De modo que restauremos el crecimiento y podemos las ramas del pensamiento tóxico. Somos directamente responsables de lo que elegimos pensar y meditar. Tomamos esas decisiones en la intimidad de nuestro propio pensamiento. A medida que piensas, es importante hacer una distinción entre la persona que realmente eres, el verdadero, multifacético, único tú, y la persona en la que te has convertido a través de las elecciones tóxicas. Por dicha, puedes ver a ambas personas y elegir volver a conectarte con la vida. Juan 15. Y renovar tu mente. Romanos 12:2.
Tu cerebro seguirá las instrucciones, así como también las elecciones de tu mente, y cambiará tu paisaje en consecuencia. La segunda parte de este libro te ayudará a hacer precisamente eso. Eres un ser pensante. Vamos a profundizar más en el cerebro para ver cuán influyente y reales son tu libre albedrío y las decisiones que hagas. Eres un ser pensante. Piensas todo el día e incluso mientras duermes estás pensando. El pensamiento diurno es un proceso de construcción, mientras que el pensamiento nocturno es un proceso de clasificación. Cuando piensas, estás haciendo tu camino hacia una decisión de algún tipo, ya sea algo tan simple como qué comer o tan complejo como elegir uno de los diversos cursos de acción que enfrentarás. Toda actividad con el pensamiento es real. Toda actividad con el pensamiento es real y se puede ver en varios tipos de imágenes cerebrales. Cuando pensamos, ocurren cosas maravillosas, admirablemente complejas y creativas. Incluso si no entiendes completamente lo que estoy diciendo en los siguientes párrafos, maravíllate de lo detalladamente que Dios nos ha hecho. Solo la actividad mental deriva de lo que estás leyendo en las siguientes líneas, genera acción electromagnética, electroquímica y cuántica en tus neuronas. Ello causa campos magnéticos que pueden medirse, impulsos eléctricos que pueden ser rastreados, efectos químicos que se pueden ver y medir, fotones para ser activados que pueden captarse en pantallas y computador, actividad energética que puede explicarse mediante la física cuántica y vibraciones en las membranas de las neuronas que pueden captarse mediante instrumentación. Esta actividad combinada establece una secuencia intricada y organizada de acciones de neurotransmisores, proteínas y energías que forman una señal. Tu pensamiento acaba de crear una señal poderosa que va a cambiar el paisaje de tu cerebro. Tú creas señales. Esta señal que acabas de crear pasa a través de la membrana de la célula, viaja al núcleo de la célula y entra en el cromosoma, activando una hebra de ADN. El ADN está comprimido, casi como si estuviera con un capullo, hasta que es activado o descomprimido por la señal. Cuando el ADN permanece comprimido, está en estado latente o inerte. Este capullo también protege al ADN del resto del medio intracelular mientras está en ese estado inerte. Por lo tanto, el ADN comprimido se tiene que abrir para que se pueda leer el código genético apropiado y necesario para construir la proteína. A medida que se abre y se lee el código, el ARN, un tipo de proteína que casi actúa como una fotocopiadora, hace una fotocopia del código, que sirve como una guía o plan arquitectónico para construir las proteínas dentro de la maquinaria interna de la célula. Esto se llama expresión genética y estas proteínas que has hecho que se construyan contienen la información que acabas de leer como un pensamiento o una memoria. Has creado sustancias. Las moléculas se ensamblan en la proteína debido a las instrucciones genéticas en nuestro ADN. Esas instrucciones dictan la anatomía y fisiología de nuestros cuerpos y nosotros controlamos hasta el 90% de este proceso a través de nuestro pensamiento. Aun cuando los científicos han mapeado brillantemente toda la secuencia de expresión genética y el ensamble proteico, han prestado muy poca atención a las señales que hacen que todo eso pase en primer lugar. La señal que descomprime al ADN. Echemos un vistazo a estas señales. 1. Las señales iniciadoras que hacen que la bola circule vienen de fuera del ADN y, por lo tanto, se llaman fenómenos epigenéticos.
lo que significa señales que controlan los genes. Así que son epi, o más allá de los genes. 2. Cuando hay interferencia con esa señal. Por ejemplo, al elaborar un pensamiento tóxico o comer alimentos poco saludables, la expresión genética no ocurre correctamente y entonces las proteínas no se forman como deberían. Por lo tanto, a un nivel muy simplificado, si tienes un pensamiento tóxico, las proteínas resultantes lucen distintas y actúan diferente que si tuvieras un pensamiento sano. 3. Estas señales son electromagnéticas y químicas puesto en cada proceso biológico y hay un componente electromagnético y químico. 4. Estas señales pueden provenir del ambiente interno del cuerpo, emocional, bioquímico, mental, enérgico y espiritual, incluso de las redes de pensamiento dentro de tu cerebro, o pueden venir del ambiente exterior, alimentos, toxinas, redes sociales y el cuidado que recibes. Los investigadores estiman que aproximadamente el 90% de los genes en el ADN están trabajando con esas señales procedentes de esos ambientes externos e internos. El gen conmutador. Una de las muchas cosas sorprendentes que Kandel descubrió fue que tenemos un gen conmutador llamado gen CREF, que elegimos para encender nuestros pensamientos. Así que nuestros pensamientos son la señal de la que hablo en el párrafo anterior. Ojalá pudiera profundizar en este fascinante tema, pero es un proceso muy complejo y más allá del propósito de este libro, que no pretende ser un tomo científico, sin embargo, todavía merece una mención breve y sencilla, ya que destaca cómo incorporó Dios la elección en cada detalle sofisticado de nuestro ser y, una vez más, nos da la oportunidad de admirarlo. La siguiente es una explicación sencilla de este gen conmutador. Cuando la información en forma de señales electromagnéticas y químicas se mueve hacia la parte frontal del cerebro, se amplifica y se activa. Esto estimula la liberación de proteínas especializadas dentro de la célula, activando el gen CREF, que actúa como el switch de la luz que elegimos para encender o apagar nuestros pensamientos. Este gen conmutador CREF activa la expresión genética, la fabricación de proteínas y generamos cadenas ramificadas de proteínas crecientes que mantienen nuestros recuerdos, lo que también se puede llamar nuestros pensamientos. Así que cuando decidimos encender el gen CREF debido a los pensamientos que permitimos permear nuestro cerebro, la síntesis proteica sucede y una nueva cadena ramificada crece y hace una conexión en una sinapsis con otras cadenas. ¿Qué significa toda esta ciencia para ti? Toda esta información científica y biológica es para decir dos cosas. 1. La investigación científica es un modo de admirar a Dios. Admiramos la gracia y la grandeza de Dios cuando tenemos una visión de cómo nos ha hecho y cómo ha construido el mundo en que vivimos. Esto puede darnos una sensación de paz de la que Él tiene el control. Los científicos están descubriendo vías precisas por las cuales los cambios en el pensamiento humano operan como señales que activan la expresión genética, que luego producen cambios en el cerebro y el cuerpo. Nuestra composición genética fluctúa cada minuto en base a lo que estamos pensando y eligiendo. Por lo tanto, seguir el consejo de Filipenses 4:8 tendrá un profundo efecto sanador y regenerador en nuestros cuerpos y mentes, al afectar nuestra expresión genética. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin,
todo lo que sea excelente o merezca elogio. Haz de esta verdad la elección de tu vida. ¿Qué se halla potencialmente en el futuro de la medicina? Eric Kandel, premio Nobel por su investigación sobre la memoria, dice lo siguiente acerca del tratamiento de los pacientes en el futuro. Las influencias sociales se incorporarán biológicamente a la expresión alterada de genes específicos en células específicas de áreas específicas del cerebro. Entonces vendrá un tiempo en que los médicos incluirán admoniciones como Filipenses 4:8 y Romanos 12:2 en sus prescripciones. La segunda parte de este libro está diseñada para ayudarte a aplicar la prescripción de Dios. Del mito del gen a la verdad. Hemos vivido bajo un mito llamado el mito génico, que ubica el poder máximo sobre la salud y el bienestar mental en el reino intocable de los genes, relegándolos al nivel de dioses. Este mito ha limitado la salud mental y física, así como la paz y la felicidad de demasiadas personas y demasiado tiempo. Casi diariamente aparece otro titular con el concepto muy de moda de un gen para esto o un gen para eso. ¿Eres alcohólico o estás deprimido o batallas con problemas de aprendizaje porque tienes el gen del alcoholismo o de la depresión o de los problemas de aprendizaje o de lo que sea? Los genes pueden crear un ambiente dentro de nosotros en el cual un problema puede crecer, una predisposición, pero no producen el problema. Lo producimos nosotros a través de nuestras decisiones. Estas actúan como las señales que descomprimen el ADN, de las que ya hablé en este capítulo. Los genes se crearon para que fueran responsables de los sentimientos, la espiritualidad, las creencias, incluso cosas como el disfrute de la música, todo eso, conductas humanas, hasta el punto de determinar los asuntos humanos, las relaciones humanas y los problemas sociales. De hecho, la predisposición genética se ha arraigado en la cultura popular en la medida en que frases como «ella tiene buenos genes» y «nació de esa manera» son comunes. Este pensamiento elimina la elección y la rendición de cuentas de la ecuación, por lo que es científica y espiritualmente inexacto. Tú controlas tus genes. Tus genes no te controlan. Los genes pueden determinar características físicas, pero no fenómenos psicológicos. Por el contrario, nuestros genes están constantemente siendo remodelados en respuesta a la experiencia de vida. Hace poco la doctora Gail Aronson, destacada investigadora de medicina, mente, cuerpo y profesora de psicología y psiquiatra de la Universidad de Miami, realizó una indagación sobresaliente. Halló que el factor más significativo que hizo una diferencia en la curación para los portadores de VIH fue su decisión de creer en un Dios benevolente y amoroso, sobre todo si también eligieron tener una relación personal con un Dios benévolo y amoroso. Su estudio duró 4 años y su determinación de curación se basó en la disminución de su carga viral. La cantidad de virus del SIDA es una muestra de sangre y el aumento de la concentración de células T auxiliares. Cuanto mayor es la concentración, más capaz es el cuerpo de combatir la enfermedad. Ella descubrió que aquellos que no creían que Dios los amaba perdieron células T auxiliares 3 veces más rápido. Su carga viral también aumentó 3 veces más rápido y sus niveles de estrés fueron mayores, con cantidades perjudiciales de cortisol fluyendo. La doctora Aronson resume su investigación diciendo: si crees que Dios te ama, es un factor enormemente protector, incluso más que obtener un puntaje bajo para la depresión o alto para el optimismo. Un punto de vista de un Dios benevolente es protector,
Para obtener un puntaje alto en la declaración personalizada, Dios me ama, es aún más fuerte. Como puedes imaginar, las implicaciones de esta investigación son enormes, desde cómo nos presentamos a otros o a cómo ayudamos a otros y a nosotros mismos a tratar con la enfermedad. Nuestras elecciones tienen un impacto. Nuestras elecciones se convierten en fisiología y lo que creemos, así como lo que creemos acerca de nosotros mismos altera los hechos. No somos víctimas de nuestra biología. Somos co-creadores de nuestro destino junto a Dios. Él guía, pero tenemos que decidir que Dios guíe. Hemos sido diseñados para crear pensamientos y a partir de ellos vivimos vidas. Proverbios 23:7. Hebreos 11:1, RBA, dice: ¿Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven? Todo lo que crees y esperas se convierte en sustancia en un nivel físico y actúas conforme a eso. Este proceso puede moverse en cualquier dirección, negativa o positiva. En el próximo capítulo examinaremos con mayor profundidad el impacto de nuestras elecciones y cómo eliminar las que son tóxicas. Resumen del capítulo 2. Tú no eres una víctima. Puedes controlar tus reacciones. Puedes elegir. 2. El libre albedrío no es una ilusión. Pensar que es una ilusión es un pensamiento peligroso y básicamente dice que no somos responsables de nuestras acciones, proporcionando así una excusa para hacer lo que queramos sin consecuencias. 3. Nuestro libre albedrío influye en nuestro pensamiento, el cual genera nuestro estado de ánimo. Esto es tan importante para el comportamiento y el potencial humano que he dedicado mi vida a comprender el proceso del pensamiento y cómo podemos elegir pensar en la forma en que Dios quiere que pensemos. Lejos de explicar el libre albedrío, la evidencia neurocientífica realmente manifiesta cómo funciona el mismo. 4. Lo que decimos y hacemos se basa en lo que ya hemos incorporado en nuestras mentes. Evaluamos esta información y tomamos nuestras decisiones basándonos en la misma. Entonces elegimos construir un nuevo pensamiento y esto es lo que impulsa lo que decimos y hacemos. 5. La elección tiene espacio mental propio, algo así como propiedad inmobiliaria, alrededor del frente del cerebro. Ciertas áreas se iluminan cuando pensamos y elegimos. 6. Una de las características más emocionantes de los lóbulos frontales es cómo nos permiten, en cierto sentido, estar fuera de nosotros mismos y observar nuestro propio pensamiento. 7. Tenemos lo que me gusta llamar ventaja de perspectiva múltiple, BPM para abreviar. Nuestra naturaleza única y multifacética, hecha a la imagen de Dios, nos permite ver las cosas desde muchos ángulos o perspectivas. 8. Toda esta actividad de pensamiento es real y se pueden ver en varios tipos de imágenes cerebrales. 9. Este pensamiento crea señales que descomprimen el ADN, que luego expresa genes que generan proteínas. 10. Tenemos un gen conmutador llamado gen Krebs, que elegimos encender con nuestros pensamientos. 11. Nuestra composición genética fluctúa cada minuto en base a lo que estamos pensando y eligiendo. 12. El tiempo se acerca cuando los médicos incluirán admoniciones
como Filipenses 4:8 y Romanos 12:2 en sus prescripciones. La segunda parte de este libro está diseñada para ayudarte a aplicar la prescripción de Dios. 13. Del mito genético. Del mito génico a la verdad. No somos víctimas de nuestra biología. Nosotros controlamos nuestra biología.